crisis en China y qué está pasando. José Luis Orella, Eduardo Irastorza, volvemos con vosotros. ¿Qué análisis hacéis vosotros de esta situación económica en Estados Unidos y qué creéis que pasa bajo ese telón en el que han ocultado los datos en China? Por favor. Eduardo. O José Luis, perdone, sí. Perdón, sí. Bueno, pues en China claramente, bueno, tenemos uno de los graves problemas es el ver la claridad de los datos, ¿no? La información que nos llega es bueno, pues ese constipado que puede convertirse en una neumonía en la economía china y que puede contagiar a los demás y que tiene una gran importancia por la relación de cliente y la dependencia de grandes economías, especialmente hispanoamericanas, incluso las frágiles africanas que tienen con China. Si China empieza a ralentizar su crecimiento, rápidamente va a provocar un enfriamiento económico y un bajón y una casualidad de crisis en todos los demás países. Pero claro, nos falta un poco esa claridad debido un poco a la circunstancia de no transparencia y de ser un sistema autoritario. Lo cual también plantea otra particularidad, y es que en una circunstancia de crisis económica como la que sufre China, el gobierno chino dispone de unos instrumentos y de una dirección de la economía china para poder replantear y avezar mejor esa crisis económica que no disponen en ese aspecto los gobiernos democráticos. Así que estamos ahí en un impasse un poco para ver qué es lo que puede suceder un poco en ese ámbito. Desde luego no cabe duda que los chinos lo intentaron anteriormente ampliando el consumo interno como podían, bueno, pues salvar un poco a corto plazo y reforzar y que no cayese su desarrollo económico en esa situación un poco que tienen de motor y ahora en la actualidad, pues bueno, después de fracasado eso, les interesa una contextualización de paz para poder relanzar otra vez su economía exterior y que vuelva desde luego a tirar un poco del carro con el apoyo, como hemos visto también un poco a nivel también muy propagandístico de todo el grupo BRICS un poco en ese ámbito. Claramente en ese aspecto los Estados Unidos también están con la gran interrelación que tiene su economía con la China y desde luego en expectativa de qué es lo que puede suceder. Desde luego nada positivo para todos nosotros. Sí, yo coincido con el análisis que acabamos de escuchar totalmente. Creo que si estudias la historia de China verás que tiene dos talones de Aquiles. Uno se llama nepotismo. Históricamente las dinastías, etcétera, aparecían y desaparecían en la medida en que los herederos dejaban de ser tan eficaces como quienes habían alcanzado el poder. Y el otro es la concentración y centrifugación del poder en ese gran país, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? A que el origen de la crisis está precisamente en eso. Los gobiernos locales descubrieron en la salida de sus terrenos al sector inmobiliario una fuente de financiación que el gobierno central había mermado con la centralización de los impuestos. Esto llevó a una situación en la cual pues, hubo malas praxis, etc. Nuevamente intervino el gobierno chino y trató de poner orden, pero no lo ha conseguido del todo. A día de hoy ya estas situaciones se han enquistado bastante. Y yo creo que es un tema a analizar en un futuro y a estar muy pendientes de él, y es ver si realmente Xi Jinping y su equipo político, su amplísimo equipo político, se sale con la suya y se impone a los gobiernos locales, o son los gobiernos locales, una vez más, los que se dispersan, ¿no? Bien, dicho esto, como antes señalaba, el sector tecnológico para ellos es clave y tiene que haber un entendimiento global, tiene que haber una homogenización de procesos, de actuaciones, de soluciones. No podemos caer, como en los años 80, 90 del siglo pasado, en el debate de si
VHS o Betacam, o Apple o Android, ¿no? Tenemos que unificar muchísimos aspectos y eso exige la coordinación de múltiples actores, tanto en China como en China, como en Japón, como en Alemania. Por cierto, Alemania ya está empezando a desarrollar sus propios chips, va hacia esa autarquía que siempre ha tratado de potenciar también a lo largo de su historia. Y bueno, pues la situación es muy compleja en este momento para China. El entendimiento es una necesidad, pero no van a vender ese entendimiento a cualquier precio, entre otras cosas porque en el otro pato de la balanza, como hemos señalado antes, está Rusia y la posibilidad de entenderse con esos países, con los BRICS, etcétera, como una alternativa. Es el juego político que estamos asistiendo prácticamente en todas partes y que incluso en España estamos viendo, ¿no? Os iba a preguntar, con todo lo que estamos viendo y si el sector tecnológico ocupa o no el tema inmobiliario en China, hasta qué punto lo que está ocurriendo allí le perjudica. Una de las maniobras que ha tenido China en los últimos días, en particular, ha sido torpedear los productos japoneses, tecnológicos y no, particularmente los alimentarios, a raíz del tema de los vertidos de agua de Fukushima acumulada al océano por parte de Japón. Dice China que esto es contaminante, que puede ser peligroso, que no se fía de lo que allí haya, y por lo tanto de repente ha metido un cortapisas muy importante a muchos productos de Japón, está haciendo mucho daño a las exportaciones de Japón, y Japón ahora amenaza con demandarle ante la Organización Mundial de Comercio. José Luis, Eduardo, ¿qué creéis que va a pasar con esto? ¿Y es una forma en realidad de China de intentar también levantar su propio consumo interno? Bueno, en parte sí, pero también es una llamada de atención muy fuerte a Japón, ¿no? En el proceso un poco de polarización que se estaba procediendo, Japón se estaba levantando como uno de los países con un crecimiento importante a nivel de política internacional frente a China y como uno de los aliados más confiables de Estados Unidos, ¿no? Ampliando su presupuesto militar, desarrollando, estrechando relaciones con Estados Unidos. Y el tema ahora tan en boga, ¿no? de conflictividad del medio ambiente, de los problemas, sí que le ha dado la oportunidad ahora a China de darle un gran toque de atención económico a un país que es vecino, que están muy interrelacionados, los dos se benefician mutuamente de ese crecimiento mutuo, pero a China no cabe duda que esa vecindad y esas estrechas relaciones que tiene Japón con Estados Unidos y que se están potenciando aún más frente a esa polaridad entre Estados Unidos y China, pues ha aprovechado el momento la República Popular China para dar ese toque de atención a Japón de que, bueno, puede tener las amistades que tenga, pero no dejan de ser vecinos y en esa vecindad tienen que convivir. Y por tanto, igual los últimos discursos que ha tenido el gobierno japonés, pues igual tiene que bajar un poco el tono de la sinfonía musical que estaban desarrollando hasta este momento. Eduardo, misma línea, ¿cómo ves estos movimientos que hay para o en contra de Japón? Que ya digo que Japón ha dicho hace apenas unas horas que está pensando en demandar también ante la Organización Mundial del Comercio. Sí, lógicamente. Yo creo que, nunca mejor dicho, que hay mucho más de fondo. ¿Qué quiero decir? Que realmente China está poniendo a caer de un burro a Japón y poniendo muchos palos en sus ruedas porque le está tocando algo que es sagrado, que son las cosas de comer. Antes hablábamos de que China no es un país que se expanda territorialmente. Bueno, sí, Nepal, etcétera, pero bueno, son territorios que históricamente siempre han tenido vínculos muy poderosos con ellos. Pero sin embargo, en el tema del mar tiene muy claro que el mar de la China meridional y el mar del Japón son prácticamente su cortijo. De hecho, si tú ves el pasaporte chino, verás una bonita línea, el collar de perlas, ¿verdad?, que aparece ahí, que son un territorio reivindicado por un almirante de tiempos históricos que consideran que es como parte de China, ¿no? El primer país que se beneficia de la pesca en el mar del Japón es China. Si está soltando cosas aparentemente contaminantes, porque el organismo de energía atómica de la ONU ha dicho que no hay ningún riesgo en estos vertidos, pues es para que Japón se lo haga mirar y tenga prevención a la hora de verter ese agua aparentemente contaminada. Pero por otro lado está esa voluntad
de demostrar que quien manda en esa zona es China y que si algún día Taiwán cae es muy consciente de que el siguiente portaaviones es Japón, el portaaviones norteamericano me refiero, y le está dejando las cosas bastante claras. Sí, antes habéis señalado que efectivamente Japón está invirtiendo muchísimo más en defensa, se está derechizando en muchos aspectos, está perdiendo ciertos complejos posbélicos, exactamente igual que Alemania, es decir, ya es la tercera o cuarta generación de aquellos momentos y no van a estar latigándose por ello. Y sin embargo son países que tienen sobradas razones para tener una buena opinión de sí mismos y de sus capacidades. En ese sentido, pues Japón está encantado de dar la vuelta a este tema. Hay interesantísimos documentales que hablan de toda esa reforma del ejército japonés. Y además, ya lo ha demostrado la guerra de Ucrania, las guerras ya no son masivas, son sobre todo tecnológicas. Y lo que vamos a ver es que la presión de China para decirle estate quieto y mantente dentro del estatus que tu constitución ratifica que eres un país que ha renunciado a la guerra, que lo tengas muy claro. Y si me quieres tener como socio preferente y también como adquisidor, comprador de tu pesca, que para mí es fundamental, tengo que alimentar a 1.500 millones de personas, pues pórtate bien y vamos a llevarnos estupendamente en el futuro. José Luis, me vais a dar 3 minutitos, que tengo que hacer una brevísima pausa. Quiero volver para hablar de lo que está ocurriendo en Níger, con ese desafío que ha lanzado el embajador de Francia al gobierno de Níger, y que hoy nos decía alguien un poco off the record en una llamada. No sé si estando aún vivo Prigozhin, el embajador de Francia en Níger se habría atrevido a hacer lo que está haciendo. Quiero preguntaros por esto y preguntaros también por todo el viaje de Erdogan a Rusia, qué va a ocurrir ahí, si se va a levantar el grano y cómo veis el asunto de Ucrania de aquí al otoño. Pero me tenéis que dar 3 minutos, por favor. Hasta ahora mismo. Hasta ahora.